Streptococcus equi, presentado por Fuente Santana Valentina, Castaño Giraldo Estefanía, Gallego Petrel Natalia Catalina y Santa Marías Guerra María Ivonne. Como contenidos tenemos etiología, factores de riesgo, epidemiología, fisiopatología, signos clínicos, lesiones macro y microscópicas y métodos diagnósticos. Etiología. Streptococcus equi es un coco gram positivo perteneciente al grupo C del Lassenfeld. Causa una enfermedad infectocontagiosa de gran relevancia en equinos, como es la gurma, papera o adenitis equina, la cual cursa con un estado febril, inflamación del tracto respiratorio superior principalmente, secreción nasal mucopurulenta e inflamación de los ganglios linfáticos regionales. Streptococcus equi cuenta con subespecie equi y subespecie zoopidérmicus. Su morbilidad es alta, sin embargo su mortalidad es baja. Al ser perteneciente al grupo C, quiere decir que es beta hemolítico. Factores de riesgo. Streptococcus equi le puede dar a equinos de cualquier edad, pero equinos ancianos y jóvenes son más susceptibles ya que ellos tienen un sistema inmunológico más débil. A los potros de menos de 4 meses no les da esta enfermedad. También tenemos riesgo bajo, que son poblaciones cerradas que no viajan. Riesgo medio, poblaciones cerradas que viajan, y riesgo alto son poblaciones abiertas. Otros factores son estrés, una nutrición inadecuada, fuentes de agua comunales y alta densidad en la población. Prevalencia. Streptococcus equi fue nombrada en 1888 por Schut, descrita desde la antigua Roma, y es la enfermedad respiratoria a nivel mundial más común. Actualmente en Colombia, el municipio de Caldas se encuentra al sur del Valle de Aburrá, en el departamento de Antioquia, conocido por su cultura equina de la población de equinos, mulares y asnales que se calcula en Colombia. Caldas lleva varios años presentando casos de infecciones respiratorias bacterianas. Se encontró en este departamento una prevalencia del 15%. Se evidenció la presencia de Streptococcus equi en los equinos. ¿Cuáles son sus índices de impacto? En las poblaciones susceptibles encontramos que la mortalidad es baja de 5 a un 10% y la morbilidad es de 85 al 100%. La prevalencia en Colombia se encuentra que es un 3.33%. Enfermedades del tracto respiratorio inferior por Streptococcus subepidémicos. Entonces encontramos potros. A esto les puede dar bronconeumonía y su morbilidad es alta, la mortalidad también es alta. Su pronóstico puede ser variable o moderado. También encontramos a caballos de pura sangre. A ellos les puede causar enfermedad de las vías respiratorias. Su morbilidad es alta y su mortalidad es baja. Su pronóstico es bueno. Y encontramos también caballos adultos, donde a esto les puede dar neumonía o pleuroneumonía, que la morbilidad es baja y la mortalidad es alta. Su pronóstico es moderado. Fisiopatología. El contagio se da por contacto directo entre un animal enfermo y un animal sano, o por otros medios como lo son los establos y el alimento contaminado. La bacteria ingresa al organismo por vía respiratoria. Después hay colonización en la mucosa nasal, en la cual hay adherencia intracelularmente en células de Glovet o células caliciformes y en las cilias. En estas se causa daño. Luego hay migración hasta los ganglios linfáticos, donde se da la formación de abscesos en los ganglios linfáticos submandibulares principalmente, de 3 a 5 días. Si se drenan, pueden ocasionar septicemia en riñón, cerebro, hígado, vaso y articulaciones. Se inicia la respuesta inmune
con factores patogénicos que atraen a los polimorfonucleados como lo son los neutrófilos y que además de esto dificultan la fagocitosis de la bacteria. Los neutrófilos están relacionados con la formación de pus. Respecto a la inflamación, se aumentan los líquidos extracelulares, los cuales son recogidos por el sistema linfático. Las bacterias entran por endocitosis, llegan a ganglios linfáticos, afectan también a las bolsas guturales por la entrada descontrolada y, como fue mencionado, causan daño respectivamente. Como signos clínicos para Streptococcus equi tenemos aumento de los nódulos linfáticos submandibulares y retrofaringios, cuello extendido, depresión, descarga purulenta por causa de la faringitis, laringitis y rinitis. De igual manera, la faringitis genera disfagia y disminución del consumo de alimento, mucosa ocular y nasal hiperémica, púrpura hemorrágica y otros no mencionados en las imágenes como fiebre, letargia, estridoritos húmeda, pus en las vías aéreas, empiema de las bolsas guturales y asfixia. Para la subespecie Zoepidemicus tenemos problemas respiratorios de baja magnitud y afecciones a nivel genital como en la glándula mamaria. ¿Cómo ocurren estos signos clínicos? La fiebre es el primero en manifestarse, seguido de un aumento en el tamaño de los nódulos linfáticos ubicados en la cabeza, submandibulares y cuello retrofaringios, los cuales manifiestan dolor a la palpación. Los nódulos linfáticos submandibulares pueden madurar hasta romperse y presentar una descarga purulenta de 7 a 10 días post-infección. La faringitis secundaria causada por estos abscesos es muy dolorosa, generando una disfagia. Al tener dificultad para tragar, el paciente deja de consumir alimento y agua, agravando el cuadro clínico. Se puede observar al caballo con cuello extendido. Depresión y letargia son signos característicos. Faringitis, laringitis y rinitis contribuyen a la aparición de una descarga bilateral por los hollares. Inicialmente serosa, pero rápidamente pasa a ser purulenta. La acumulación de pus en las vías aéreas cursa con estridor y tos húmeda. La mucosa ocular y nasal se encuentran hiperémicas. La maduración del nódulo linfático retrofaringio produce empiema en las bolsas guturales. Puede haber muerte por complicaciones como neumonía, compromiso neurológico, asfixia por la presión en la faringe, por el agrandamiento de los nódulos linfáticos y púrpura hemorrágica. Lesiones macro y microscópicas. En este apartado hablaremos de rinitis purulenta y linfadenitis junto con sus posibles secuelas, gurma bastarda y púrpura hemorrágica. En la rinitis purulenta, macroscópicamente vamos a ver mucosa enrojecida, engrosada, exudado opaco de consistencia cremosa y tonalidad blanquecina o grisácea, que corresponde a exudado purulento. Este se hace evidente por las secreciones mucopurulentas de la mucosa nasal, como podemos ver en esta imagen. Esta rinitis microscópicamente se va a ver caracterizada por descamación epitelial, edema, infiltrado de neutrófilos en submucosa y en el exudado, y la posible hiperplasia epitelial y ulceración. Estas dos imágenes corresponden a una citología en la que se presentan signos citológicos de irritación e inflamación, evidenciada por un aumento de las células de Goblet o caliciformes, junto con el aumento relacionado de mucina en el preparado. En la primera imagen se muestran células caliciformes y en esta se muestra un polimorfo nuclear degenerado y una hebra de mucina. Esta es otra imagen citológica mostrando cocos dentro de un clúster de epitelio cilíndrico. En esta otra imagen podemos ver cómo se ve una muestra de exudado purulento, ya que el pus está compuesto principalmente por linfa y leucocitos, en donde predominan los neutrófilos, como podemos evidenciar. De igual forma podemos ver en el centro de la imagen fagocitosis de los cocos por parte de los macrófagos. Las posibles complicaciones o secuelas propias de la rinitis purulenta ocasionada por esta bacteria están relacionadas con la diseminación del contenido purulento presente en la cavidad nasal a los tejidos y cavidades adyacentes. Como podemos ver en la primera imagen, puede haber migración a las meninges generando meningitis y encefalitis al atravesar la lámina cribiforme. Y debido a la conexión que existe entre la cavidad nasal y la cavidad auditiva a través de la trompa de Eustaquio, también se puede generar otitis. Y por la misma vía puede haber empiema de las bolsas guturales, ya que como recordaremos, estas son dilataciones de la trompa de Eustaquio, y ya que son huecas, cuando hay depósitos de materiales, son difíciles de limpiar. También está la posibilidad de la generación de linfadenitis oxidativa.
y también puede haber migración a los senos paranasales, generando sinusitis y empiema de los mismos, la cual es de difícil tratamiento, ya que como recordaremos, esta zona posee un aparato mucociliar mucho menos desarrollado y tiende a acumularse rápidamente. Esta imagen corresponde a una endoscopía en la que hay un evidente infiltrado de exudado purulento en una de las bolsas guturales de un paciente con la enfermedad. En esta imagen podemos ver un caso de empiema de las bolsas guturales con distensión de la región parotidia y descarga mucopurulenta por los hollares. Al inicio de la infección, el exudado presente se ve fluido, como podemos ver en esta imagen. Sin embargo, en casos crónicos, ese pus acumulado se empieza a secar y termina volviéndose sólido. A esa formación se le denomina guturulitos. Esta última imagen corresponde a una necropsia en la que se evidencia la presencia de pus dentro de las bolsas guturales. Estas son imágenes microscópicas del epitelio de las bolsas guturales de un cultivo de órganos infectados con Streptococcus equi subespecie equi. Después de la tinción de Gram se puede ver la unión o adhesión bacteriana a las células epiteliales y también se evidenciaron grupos de bacterias en algunos sitios de adherencia a la submucosa. Linfadenitis. Esta se caracteriza por la formación de abscesos en los ganglios linfáticos submandibulares y retrofaringios, pero en casos graves pueden abscedarse los ganglios mediastínicos y preescapulares. En estos casos que podemos ver aquí se trata de la inflamación de los ganglios submandibulares. Inicialmente los ganglios se encuentran agrandados, duros, tensos, doloridos y calientes, y a medida que avanza más, se hacen fluctuantes. En esta imagen podemos ver la inflamación crónica del nodo retrofaringeo de un caballo con tinción hematoxilina eosina, en donde se muestra la infiltración de monocitos en el nodo retrofaringeo post-mortem. El desenlace típico y favorable en el desarrollo del absceso se da entre los 7 a los 14 días post-infección. Posteriormente se da la ruptura hacia el exterior, liberando el contenido purulento. Sin embargo, los ganglios retrofaringeos abscedados pueden abrirse en la faringe y permitir que el pus sea aspirado por las vías aéreas hasta el pulmón y producir una neumonía. De esta forma se llega a una bronconeumonía purulenta, la cual macroscópicamente se va a ver con consolidación craneoventral, de color entre rojo oscuro y rojo grisáceo, con demarcación neta entre el pulmón sano y la zona afectada. La superficie de la zona afectada no es de coloración uniforme debido a las fases de la neumonía. Microscópicamente se va a ver caracterizado por el exudado leucocítico en la luz de los alveolos, con predominio de neutrófilos. Este exudado, como podemos ver en las imágenes, se encuentra tanto en la luz de los alveolos como de los bronquiolos. Ese pus en los alveolos bloquea el paso del aire, llevando a una atelectasia obstructiva. Otra complicación que se puede dar es que debido a abscesos en nodos linfáticos retrofaringeos demasiado grandes, se comprime la tráquea causando disnea. Como posibles secuelas de la linfadenitis encontramos la hiperplasia linfoide folicular, la cual se da por la exposición al agente alergeno, es decir, el Streptococcus equi, la que generalmente genera una necesidad de producir más anticuerpos que causa una alta multiplicación de los linfocitos B dentro de los folículos, aumentando su tamaño, en la cual se ven los folículos aumentados de tamaño, además de la irritación de la mucosa. También puede generarse micosis de las bolsas guturales, que macroscópicamente se verán como masas grandes de exudado fibrino-necrótico firme adherido a la mucosa interna de la bolsa, el cual causa erosión de los vasos cercanos que puede generar desde pequeñas hemorragias hasta muerte súbita por hemorragias severas, si llegan a afectarse las arterias carótidas. De igual forma, también puede llevar a infarto cerebral por posibles émbolos formados en las mismas arterias. Hemiplegia laríngea, que macroscópicamente se caracteriza por un cambio de color por un tono mucho más pálido del músculo cricoaritenoideo dorsal en comparación con su homólogo, debido a que éste se encuentra atrofiado por la degeneración generada por la linfadenomegalia que protruye el nervio laríngeo recurrente. Streptococcus equi, subespecie Zoepidemicus, causa una pleuroneumonía hemorrágica necrotizante, purulenta, severa y rápidamente progresiva, a menudo acompañada de pleuritis, la cual es purulenta. Como se ve en la imagen, el líquido pleural en los casos de pleuroneumonía es purulento y frecuentemente sanguíneo.
Los antígenos de Streptococcus equi en la circulación pueden desencadenar púrpura hemorrágica. Esta es una vasculitis leucocitoclástica séptica mediada por inmunocomplejos que causa hemorragias petequiales y edema subcutáneo bien delimitado, como el que podemos ver en estas imágenes. También puede haber supuración de suero en la piel o incluso necrosis cutánea y desprendimiento. La vasculitis y el edema ocurren en el sistema de órganos en todo el cuerpo. Gurma bastarda. En una minoría de casos, Streptococcus equi se libera en la linfa eferente y accede a la circulación sanguínea a través del conducto torácico, con diseminación sistémica de la bacteria que da lugar a abscesos metastásicos que se pueden hallar en cualquier parte del cuerpo, pero las localizaciones más comunes son pulmones, mesenterio, hígado, vaso, riñones y cerebro. Para los planes de diagnóstico tenemos cultivo. El cultivo de hisopados nasales, lavados nasales o aspirados del pus de los abscesos eran la prueba de oro para la detección del Streptococcus equi variedad equi. Aunque la presencia de Streptococcus equi variedad zoepidemicus puede complicar la interpretación del cultivo. El lavado nasal puede ser mejor que el hisopado para detectar mayores cantidades de Streptococcus equi, ya que tiene mayor área de superficie. Para el cultivo se observan que son beta-hemolíticos formando halos transparentes alrededor de colonias. Se puede sembrar en agar sangre, agar selectivo de sangre y agar McConkey. Y finalmente son sensibles a penicilinas, cefalosporinas, eritromicinas y sulfas. Prueba reacción en cadena de la polimerasa PCR. La PCR está diseñada para detectar secuencia de ADN de la SEM, el gen para la proteína M antifagocítica de Streptococcus equi var equi, el cual es un gen muy conservado. La identificación por PCR es rápida, inclusive se pueden obtener resultados en un día. Sin embargo, la prueba no diferencia organismos vivos de muertos, por lo que se debe confirmar el diagnóstico por cultivo. Aunque la PCR es capaz de detectar el ADN SEM del Streptococcus equi var equi durante semanas en lados de las bolsas guturales siguientes a la desaparición del organismo. En los portadores asintomáticos se encontrarán lesiones, puntos de reparación o calcificación del pus alguna vez existente. Ya ante la presencia de dicho se procede a una prueba de PCR, la cual nos confirmará que hay presencia del agente, pero no determinará si todavía está afectando al individuo o ya no, por lo que se recomienda cultivos seriados, realizando 3 hisopados de las bolsas guturales durante 3 semanas. Esto nos dará el resultado final sobre la persistencia del agente. Muchas gracias.